De Michel Temer va a formar parte de los temas que vamos a conversar en nuestra mesa de trabajo en este programa Club de Prensa, el análisis de las noticias, ese repaso informativo que llega hasta aquí y que aquí comienza el análisis, la opinión con nuestros analistas. Acompáñenos, bienvenidos. Club de Prensa con Gustavo Alegret. Detienen al expresidente de Brasil, Michel Temer, por el mismo escándalo de corrupción que tumbó a Lula. ¿Qué significa esto para la política brasileña? Trump reconoce los Altos de Golán para Israel. Espaldarazo electoral a Netanyahu. La revista Time retrata en su portada a la joven latina que revoluciona el Congreso de Estados Unidos. ¿De quién se trata? ¿Y cuáles son los países de América Latina donde se pagan más y menos impuestos? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad, las que vamos a conversar con nuestros analistas, periodistas, que ya están en nuestra mesa de trabajo, aquí en los estudios de NTN24, en Washington. Lo vamos a hacer hoy con María Luisa Rosell, que es periodista, larga experiencia en la capital, corresponsal de Uno TV. María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días también, Gustavo. Hace frío y la veo muy de verano. Muy primaveral, pero no es momento de primavera. ¿Verdad? Todavía no, hay que esperar unos días. Yo creo que son de esos días en los que uno se anima porque dice, uy, ya viene la primavera. Y luego abres la puerta y te das cuenta que no es primavera. O te animas a salir diciendo ahora más calor y es cuando llegan los resfriados. Exacto, estamos en esa época. María Luisa, gracias por estar con nosotros. Con Alina Dieste, es periodista de la agencia France Press. Alina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, un placer estar de nuevo aquí. Gracias por acompañarnos. Y con Mariano de Alba, abogado especialista en relaciones internacionales. Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo, muchas Mariano, gracias. Quiero comenzar recordando una persona que personalmente fue muy importante, sobre todo cuando uno tenía que mirar a Venezuela y tenía que mirar al sector energético. Sé que la conociste, Ramón Espinaza, un venezolano ilustre, de raíces también catalanas, y ahí vuelve a llegarme mucho al corazón. En las últimas horas nos dejó esta figura importante en el mundo venezolano y particularmente en el conocimiento del sector petrolero tan importante. Yo quería pedirte una reflexión, un recuerdo para él que, insisto, tenía y me unía una profunda amistad y un gran respeto intelectual le tenía por su humildad, pero por su profundo conocimiento de la economía venezolana, pero también del petróleo y del sector energético. Sí, así es, Gustavo. Creo que coincidimos. Ramón, un economista venezolano, fue jefe economista de PDVSA y luego fue economista y asesor en materia petrolera y de energía aquí en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Muy respetado en Venezuela y en la región por su trabajo, por su capacidad intelectual. Pero yo creo que también me quedo con lo que tú dices, más allá de sus méritos profesionales, que son infinitos. Creo que su calidad humana, fue un gran amigo de nosotros y de esta casa, así que lo vamos a extrañar muchísimo y deja un legado y una escuela de personas a las cuales ayudó mucho profesional y personalmente, que sin duda alguna van a honrar su memoria por muchísimos más años. No lo vamos a olvidar. Vamos a comenzar con las cuestiones de la actualidad. María Luisa, en las últimas horas hemos vuelto a ver esas escenas que me atrevería a decir que en los últimos años forman parte de la actualidad en América Latina, y es que cuando los presidentes dejan de ser presidentes y pasan a ser expresidentes, enfrentan procesos judiciales que llevan a escenarios como el que ha enfrentado y enfrenta, de hecho, en las últimas horas Michel Temer, el expresidente brasileño, que ha sido detenido, está acusado de formar parte de esa trama de corrupción vinculada al escándalo de Lava Jato, que también acabó con Lula da Silva, políticamente me refiero, y en este momento la Fiscalía le acusa de formar parte de esa organización criminal, dice la Fiscalía, y Temer enfrenta ahora esa mancha en su legado. Sí, en realidad no nos debería sorprender, Gustavo, porque ya desde el 2017, cuando era entonces el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, había señalado precisamente que el presidente Temer
lideraba una red de corrupción en el Brasil. Es parte de la trama de Lava Jato, es parte de las investigaciones que estaban haciendo los fiscales federales en el Brasil y en realidad no nos sorprende. Lo que pasa es que es una confirmación de la extensión y las ramificaciones del caso Lava Jato en el Brasil y fuera del Brasil. Temer tiene 78 años, ya cuando estaba en la presidencia en Brasil enfrentó una presidencia muy compleja. Recordemos que él llega a la presidencia no por el voto popular, sino porque Dilma Rousseff es sacada de la presidencia y él básicamente tuvo el blindaje del Congreso en ese momento en 2 oportunidades cuando se le estaba investigando el Congreso y su partido logró que él no fuera señalado por los fiscales, que no fuera a prisión, que no fuera detenido. En este caso, la prisión preventiva ha llegado en un momento en que probablemente todas las evidencias efectivamente lo circundan y va a ser muy complejo para él poder demostrar que las acusaciones en su contra no son ciertas. Ayer entrevistábamos a un analista, un geopolítico de América Latina y particularmente de Brasil, y nos hacía 2 comentarios. Uno, la popularidad de Jair Bolsonaro está decayendo, y uno de sus mensajes fue la lucha contra la corrupción. Y lleva muy poco en el gobierno, al frente del Ejecutivo brasileño. Tomó posesión el pasado 1 de enero. No lleva ni medio año, por decirlo así. Esto por un lado. Y por el otro, además de la popularidad de Bolsonaro, la reciente visita a Washington, que para él era importante, pero que dentro de Brasil fue muy criticada y eso ha contribuido también a disminuir su popularidad. ¿Podemos establecer alguna conexión entre el comportamiento de la Fiscalía y estos elementos que forman parte de la gestión política de Bolsonaro? ¿Tú estarías implicando entonces, o este analista, que esta detención tiene que ver con un intento de demostrar que realmente Bolsonaro va a ir contra los corruptos? La pregunta que le hacíamos es, ¿hay motivaciones políticas detrás de ese comportamiento de la Fiscalía? Y la respuesta es muy probablemente sí, por la popularidad y por el mensaje que Bolsonaro utilizó para llegar a la presidencia y que ahora se ve resquebrajado. Puede que sí, sin embargo hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es la económica. Yo siempre digo que hay que seguir el dinero. Lo que enfrenta Bolsonaro por delante, uno de sus grandes retos, es la reforma de las jubilaciones. Para eso necesita el apoyo en el Congreso. Y esta detención de Temer puede complicar, enturbiar las aguas en el Congreso para esa reforma. Entonces, podría tener alguna motivación política, pero se le podría complicar en otros frentes. O sea, podría estar de alguna forma contemplando esa necesidad, esa búsqueda de justicia. ¿No? En Brasil ha habido mucha impunidad a lo largo de los años. La posibilidad de la delación premiada hizo que muchos casos... ¿Qué es casos, una delación premiada? Es cuando la Fiscalía puede rebajar penas a quienes entreguen información sobre gente que estuvo implicada en casos de corrupción, aunque los investigados... Delatar, delación. Exacto. De delatar. Premiar a quien delata. Y eso permitió detener a mucha gente, procesar a mucha gente y avanzar en Lava Jato. Ha sido un enorme caso, todavía sigue en marcha, ¿no? de corrupción política, sobre todo de dineros entregados para campañas electorales, pero también para proyectos de infraestructura y demás, ¿no? Entonces, yo creo que este mensaje de Bolsonaro, que ganó precisamente diciendo voy a ir contra la corrupción, ayer en Santiago de Chile, fue ayer, creo que dijo la justicia nació para todos, ¿no? O sea, él está dispuesto a ir hasta el final, o eso quiere demostrar. Sin embargo, hay quienes ven la situación un poco desde el punto de vista de las reformas que son necesarias en Brasil. La reforma de las jubilaciones es muy importante y esto podría ser un problema porque en el Congreso realmente complicaría las cosas esta detención de Temer. Sí, a ver, yo creo que rescato que no es una sorpresa, esto se sabía, la sociedad política o la clase política brasileña es profundamente corrupta. Creo que este es un ejemplo que debe llamar a la reflexión a toda la región, ¿no? Quizás si no es este momento, si no es como consecuencia de los casos de Lava Jato y de Odebrecht, que la región, que los países de la región se sientan seriamente a resolver el tema del financiamiento político. Creo que no se va a resolver ese tema y vamos a seguir con episodios de este tipo. Y luego yo sí creo que es bastante interesante la relación de Bolsonaro con estos procesos. Recordemos que Bolsonaro de alguna forma llega como una especie de outsider relativamente de la clase política tradicional brasileña y obviamente tiene un interés de emerger él quizás como la gran figura
en detrimento del PT, del Partido Socialista Brasileño, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, creo que está clarísimo que ya en este momento el gabinete de Jair Bolsonaro enfrenta profundas divisiones, inclusive lo vimos esta semana con su visita aquí a Estados Unidos y con la reacción que eso tuvo. Y además, como bien decía Lina, necesita del Congreso, que es la gran diferencia de Jair Bolsonaro con Andrés Manuel López Obrador, que López Obrador tiene la mayoría del Congreso en su favor. Jair Bolsonaro tiene que negociar con el Congreso para avanzar con respecto a ciertos temas. Entonces, yo no creo que al final toda esta situación vaya a arrojar un saldo positivo para Bolsonaro, a menos que efectivamente el Congreso brasileño y además por retruque el resto de los países de la región se aboquen a una reforma sustancial del financiamiento de la clase política. Vamos a cambiar de asunto. De manera inesperada, el presidente Trump en las últimas horas ha hecho referencia a un territorio en Oriente Medio que es muy disputado. Se trata de los Altos del Golán. Esos territorios están anexionados a Israel como consecuencia o como parte del legado de lo que se conoció como la Guerra de los 6 Días en el año 1967. Ese territorio es reclamado también por Siria, que es un país adyacente al norte de Israel. Lo que ha pasado en las últimas horas es que el presidente Donald Trump ha roto la tradición política de los gobiernos de no interferir en cuestiones tan sensibles como estas y no opinar sobre, por ejemplo, en este caso pasa, mandatos de las Naciones Unidas sobre estos territorios, que son extremadamente sensibles para una región muy inestable. El presidente Trump ha roto esa polémica, esa tradición política y ha dicho que es momento, 52 años después, de reconocer que los Altos del Golán son un territorio de nacionalidad o de soberanía israelí. ¿Qué consecuencias tiene esta decisión inesperada, no reclamada, al menos públicamente, y que puede introducir algún elemento de inestabilidad o de mayor inestabilidad en una región ya de por sí muy inestable? Sí, bueno, claramente Trump ha hecho suya la política exterior de Israel en un momento en donde Benjamín Netanyahu enfrenta elecciones el próximo 9 de abril. Evidentemente esto es un gran respaldo para la política exterior israelí del actual presidente que busca la reelección y por supuesto genera una gran controversia porque hasta el momento los Altos del Golán eran considerados territorios ocupados por Israel. No hay una anexación formal ni oficial, pero el control administrativo lo tiene Israel. Es una pieza clave en términos de futuras negociaciones que pueda emprender Israel con Siria. Es parte central de la política y del tema de la guerra entre árabes y israelíes. Es evidente que es un tema central de la política exterior de Israel. Y con esto lo que hace Trump es colocar un tema tan sensible como es de los territorios ocupados en los Altos del Golán en un momento en que probablemente a Trump mismo le sirve. Recordemos que Trump ya había tomado otras decisiones que han sido muy cuestionadas, trasladar la embajada de los Estados Unidos que estaba en Tel Aviv a Jerusalén. Y ahora esto, ¿no? La reacción inmediata de Benjamín Netanyahu ha sido obviamente de un agradecimiento explícito. Él está reuniéndose con el presidente el próximo lunes y esto le viene de perlas, como diríamos, al actual presidente que busca la reelección, el presidente de Israel. Las consecuencias de lo que pueda venir ahora... Primer ministro, perdón. Las consecuencias de lo que pueda venir ahora están por verse en una región que de por sí es bastante convulsionada, ¿no? Ya has recibido las críticas de parte de la comunidad internacional porque consideran que es un elemento absolutamente innecesario, Lina, como decíamos antes, en unos equilibrios diplomáticos que en cualquier momento pueden transformarse en bélicos. Sí, yo voy a decir que no es tan inesperado. ¿Por qué no? Primero por ese coqueteo constante, coqueteo no, directa, explícita, apoyo a toda la política exterior israelí. Pero también la semana pasada, cuando el Departamento de Estado difundió su informe anual sobre derechos humanos, este informe lo hace el Departamento de Estado cada año a pedido del Congreso para que el Congreso decida la cooperación internacional a los países. Si cumplen o no los derechos humanos es un requisito previo que exigen los legisladores. Y en ese informe se notó
un cambio semántico no menor. Se pasó de decir territorios bajo control de Israel, por los Altos del Golán, a territorios, se cambió, ¿no? No territorios ocupados, sino territorios bajo control de Israel. Ya todos dijimos, uy, hay algo acá que se está cocinando, que está viniendo. Y finalmente se anunció, Trump lo anunció ayer, días antes, porque el lunes tenemos a Netanyahu aquí en Washington, días antes de esa visita, que tampoco es casual. Estamos a días de la búsqueda de la reelección por parte de Netanyahu, de las elecciones de abril. Entonces, creo que todo esto es parte de un puzzle mucho más grande, de una estrategia muy pensada y de una búsqueda por parte de la Casa Blanca de apoyar enormemente a Israel en detrimento de otras ¿Apoyar a Israel o apoyar a Benjamin Netanyahu? Porque hay israelíes que están en contra de la política del presidente Trump. Es decir, a veces desde el exterior hacemos el análisis y vinculamos el concepto de Israel a Netanyahu o al ala más derechista dentro de la política israelí. Y el otro día leía, por ejemplo, que la Fundación de Israel tiene una profunda vinculación ideológica con los demócratas en Estados Unidos y con un concepto de socialismo, tal vez de la época. Sí, con los kibbutz y demás. Exacto. Tienes razón, en realidad, y además este apoyo a Netanyahu es cuando peligra su reelección, porque tiene la posibilidad de que fuerzas centristas se queden con el poder en Israel, que podría cambiar incluso esa relación con todos sus vecinos, ¿no? Sí, en esa asociación de Israel y las políticas de Netanyahu, de la derecha israelí, han tenido mucho éxito en establecer esa conexión, y en el momento en que cuestionas esas políticas estás cuestionando la propia existencia del Estado de Israel, cuando son dos cosas que no tienen por qué estar vinculadas de una manera tan estrecha. Sí, yo creo que difiero quizás un poco de Alina con el tema de que esto es algo bien pensado. De hecho, Pompeo estuvo en Israel pues las últimas horas y no se refirió a este tema, o ni siquiera... inclusive Netanyahu lo mencionó Puede expresamente. Que incluso no lo supiera. Exacto. Bueno, estaba en el informe, capaz. Sí, pero a ver, lo que yo pienso es lo siguiente, o sea, este es el tipo de decisiones que me da la impresión a mí que hay un debate a lo interno del gobierno de Donald Trump sobre la conveniencia, ¿no? Recientemente leí un libro de un diplomático estadounidense de larga carrera en varias administraciones, Bill Burns, sus memorias, además experto en temas del Medio Oriente, y yo creo que este precedente que quizás siente la administración de Donald Trump es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque ya lo conversábamos, ¿no? Sienta un precedente negativo que va a envalentonar de cierta forma a los países árabes a también tratar de buscar cómo pueden responder y cómo pueden ocupar territorios. Y eso aumenta las posibilidades de un conflicto bélico. Y después, recordemos también, que ya también se mencionaba, que hay una coalición de centro que está pues muy cerca de desalojar del poder a Netanyahu y que va a tener una política exterior distinta a la que ha tenido hasta ahora en Netanyahu, que ha sido muy agresivo. Y al mismo tiempo, hay otro elemento importante, y es que Trump sigue siendo muy popular en Israel, tiene el 68% de la aprobación, por lo que yo creo que el momento exacto en que estamos viendo este anuncio, no me cabe duda a mí que es un empujón final para tratar de ver si Netanyahu puede sobrevivir en el poder. Y eso también tiene implicaciones a nivel internacional, en el sentido de que de forma muy clara un presidente estadounidense está de alguna forma apoyando directamente a una parcialidad política de Israel, en un contexto donde también recordemos que en Estados Unidos se ha criticado mucho durante los últimos años la intervención extranjera en procesos electorales. Entonces el precedente que esto sienta, francamente es negativo y va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses. Además es precisamente lo opuesto que pasa, por ejemplo, en Europa o incluso en América Latina, que los candidatos no suelen abrazar mucho al presidente estadounidense ni acercarse mucho, precisamente porque la popularidad que tiene Trump, particularmente en Europa, es más bien baja. Todo lo contrario de lo que pasaba con el presidente o el expresidente Barack Obama. Y aquí en América Latina, o allá en América Latina, más bien solamente, hasta donde yo recuerdo, Guatemala y Brasil son los únicos países
que respaldaron al gobierno de Estados Unidos en su decisión del traslado de la embajada estadounidense. Creo que de ahí. Paraguay dio el paso y luego lo revirtió. Así es. Y en el frente interno yo solamente quería agregar a los comentarios de mis compañeros que en el frente interno de Israel a Netanyahu realmente le urge y le sirve este apoyo de Estados Unidos para ganar no solamente la reelección en su país, sino porque está circundado por una serie de investigaciones de corrupción. Él tiene que librarse de esas investigaciones, así que yo supongo que es un gran respaldo y por eso hemos visto de la manera como él ha reaccionado. Las opiniones de nuestros analistas en este club de prensa de hoy, con Mariano de Alba, con Alina Dieste y con María Luisa Rosell. Ya van más de 3 millones de damnificados. El ciclón Idai está azotando el sur de África, particularmente 3 naciones, Mozambique, Malawi y Zimbabue. Gracias, Alina. Comentábamos en la pausa que si la catástrofe natural de este ciclón hubiese pasado en cualquier otra parte del mundo, probablemente le estaríamos poniendo más atención. ¿Es África discriminada mediáticamente? Bueno, para Europa, por ejemplo, no. Para Francia especialmente, no. Informa muchísimo sobre lo que pasa en África por obvias razones. Pero de este lado del mundo, yo diría que en América Latina no siempre prestamos atención como deberíamos a lo que está pasando en África, teniendo en cuenta que muchos de sus problemas también son problemas de América Latina, ¿no? ¿Tú crees que le prestamos más atención en este continente a lo que pasa en Asia que lo que pasa en África? En algunos aspectos sí, yo creo que sí. Pero además, bueno, si este desastre tremendo, natural, hubiera pasado en Estados Unidos, ya tendríamos una cobertura, por supuesto, mucho mayor y superior. Y hay que tener en cuenta que todo esto, que tiene que ver con la posibilidad de hambrunas y todo lo que puede venir en términos humanitarios, las consecuencias de todo esto, más allá del problema de infraestructura y, bueno, de la cantidad de gente que va a sufrir mucho y está pasando muy mal ahora y va a seguir pasándola mal, en el fondo también tiene que ver con los cambios, el cambio climático, con todo lo que está viviendo nuestro planeta y que quizás no siempre prestamos atención porque seguimos viendo que las cosas más o menos funcionan. Entonces creo que para mí es una señal, es una luz roja también de el desastre que pueden causar estos fenómenos. Me hizo acordar una película que está actualmente en Netflix y la recomiendo muchísimo, excelente película, se llama El niño que domó el viento. Es una historia real. Y esa historia es precisamente un niño que trata de resolver el problema, ¿no? Aporta su conocimiento, su servicio a la comunidad, hermosa película, después de la hambruna que hubo en Malawi, por una sequía impresionante en 2001. Entonces, cuando me enteré de todo esto, cuando uno sigue todas las noticias, ve las imágenes que son terribles y todo, piensa, bueno, ¿cuánta gente más, cuánto más tendrá que pasar? ¿Cuánta gente seguirá sufriendo las consecuencias de todo esto, ¿no? Así que realmente no dejen de ver esa película porque nos pone a África realmente de nuevo. Uno se sensibiliza muchísimo más con la historia, al saber, ¿no?, que estos personajes, esa gente, ¿no? A veces hay que ponerle cara a los problemas, acercarse más. El niño que domó el viento. Yo no la he visto, pero el título ya es tan atractivo que incluso invita a verla. Sí, y está basado en un libro, de hace varios años. Yo no lo he leído, pero sí tuve conocimiento de ese libro y sé que es muy bueno. Yo creo que este tema tiene, y Alina ya lo decía perfectamente, tiene varios componentes, ¿no? Y creo que es importante también hacer, modestia aparte, de algunos paralelismos con la región. Primero, el tema de la infraestructura. Y yo creo que tanto África como América Latina no están preparadas para eventos de esta naturaleza. Y creo que eso tiene que cada vez más convertirse en una prioridad, al mismo tiempo en que se trata de tomar ciertas medidas para el tema del cambio climático. Yo creo que tanto el tema de la infraestructura, la capacidad de respuesta rápida ante tragedias como esta y el tema del cambio climático son temas en los que no sirve solamente las políticas de un país particular o de un gobierno, sino que son temas que requieren de un acuerdo o de un consenso o de tratar de avanzar la mayor cantidad de países posibles al mismo tiempo, ¿no? Y eso es un tema que tanto en África como en América Latina, quizás inclusive África con la Unión Africana está más preparada para responder ante este tema, aunque obviamente la precariedad económica en ambas regiones, obviamente en África más que en América Latina, limita mucho el margen de acción de los países. Y luego, obviamente, yo también coincido con el comentario de que
y comentábamos que veíamos las imágenes de la tragedia, de que lamentablemente este son el tipo de cuestiones que verdaderamente revelan que África no es una región que es considerada activamente por el resto del mundo, y esto muchas veces queda quizás como un tema secundario, cuando en realidad hay una tragedia muy importante que requiere también del concierto internacional para responder, y donde pues hasta ahora 500 muertos, pero esas son las cifras oficiales. ¿Quién sabe, dadas las condiciones de esos países, cuántos muertos al final lamentablemente habrán fallecido? Sí, yo coincido con Mariano. Pone en evidencia la falta de reacción de países que de por sí ya son vulnerables por sus carencias económicas, por la falta de infraestructura. Mozambique y Malawi son de los 2 países más pobres del continente africano, y Zimbabue está en un proceso de colapso económico después de que había estado en un proceso de recuperación económica. Entonces llega este desastre natural y efectivamente arrasa con la poca infraestructura y con los pocos servicios y con la poca... con lo poco que había en términos de infraestructura. Y por supuesto la preocupación ahora inmediata es no solamente el proceso de reconstrucción que vendrá más adelante y la respuesta internacional que tiene que darse, sino los casos inmediatos de la posibilidad y el peligro de brotes de cólera y otras preocupaciones en términos de salubridad. Están en condiciones donde poblados enteros han sido arrasados y creo que las imágenes lo demuestran en claro. Coincido con Mariano que esto es un llamado a la comunidad internacional y a los países para que haya una integración regional de cómo responder frente a lo que van a ser continuamente desastres naturales por los efectos del cambio climático. La página web del Programa Mundial de Alimentos ha habilitado la posibilidad de que, si ustedes quieren, puedan hacer aportaciones que contribuyan a ayudar a los damnificados. Hay cientos de muertos, calculan que medio millón aproximadamente, y casi 2 millones de afectados. Y lo que viene ahora, como decía María Luisa, con posibles brotes de cólera, enfermedades, reconstrucción, para intentar volver a una cierta normalidad, va a tener un largo camino por delante. La página web del Programa Mundial de Alimentos la pueden encontrar por sus siglas en inglés, WFP, World Food Program, WFP.org. Cambiamos de asunto. En América Latina muere UNASUR, nace PROSUR, una organización, la primera, que nació con el objetivo de dar alas a determinados gobiernos de izquierda, pero que ya desde su nacimiento nació moribunda, y se fue demostrando que los gobiernos no le tenían ni confianza ni credibilidad, se fueron retirando, y hasta el último, que albergaba la sede principal, Ecuador, lo hizo recientemente, y se pone en marcha ahora PROSUR con el liderazgo de Colombia y de Chile, con el objetivo, dicen, de avanzar en la integración suramericana. Algunos analistas, y lo leo en una agencia de noticias, Deutsche Welle, que dice que nace para dar espacio a ideologías de derechas. ¿Tenemos que ver derechas e izquierdas en estas organizaciones? Yo creo que lo que es increíble es que el propio Piñera, bueno, tú que no sé si hasta ese momento, pero los que habían criticado, yo creo que también, que criticaron mucho UNASUR, están creando una comunidad de naciones con los mismos argumentos, o sea, decían que UNASUR ya no servía y demás, y ahora crean una nueva. Yo pensé que cuando dijeron que era el fin de UNASUR era porque no iban a crear ningún foro más de integración, porque no era necesario. Habían dicho que iban a apostar a la OEA, que la OEA iba a ser el centro de los debates por la Carta Interamericana que tiene y demás. Y bueno, insisten con esta formación que obviamente tiene un liderazgo conservador, así como UNASUR tenía un liderazgo de izquierda por la ola de gobiernos volcados hacia la izquierda en ese momento en América del Sur. Y bueno, y ahora tenemos lo mismo, pero sí, con inclinación hacia la derecha. Realmente es difícil pensar que esto sea sin ideología y sin burocracia, como habían dicho, ¿no? ¿Esto lo pone en peligro de cara al futuro? Es decir, yo no sé qué va a pasar ni en Chile, ni en Colombia, que son los impulsores, ni en el resto de países o naciones que se sumen a este proyecto. Pero quiere decir que cuando venga un gobierno que no sea de la línea ideológica de los actuales, el proyecto va a estar en cuestión y vamos a empezar a ver cómo se resquebrajan, cómo no hacen los aportes económicos que hacen que su funcionamiento se vea cuestionado, y a partir de ahí se retiren para que luego vengan otros y creen otra organización. Yo creo que un poco la crítica va por ese lado, ¿no? Muchas de las críticas que han surgido en los últimos días a la iniciativa de Chile y Colombia es que
en realidad es crear una institución nueva para después, como bien decía Lina, dejarla atrás o desecharla porque ya no funciona, porque no sirve a los propósitos políticos de los presidentes o los gobiernos de turno que inicialmente la impulsaron. Y creo que alguien que de alguna manera resume muy bien estas críticas es Michael Reid en el Economist el día de hoy, cuando señala en su artículo que está titulado El mausoleo de las instituciones rotas. Dice básicamente, Prosur no sirve a los objetivos o a las aspiraciones que tienen Piñera y Iván Duque, porque en realidad no se ataca los problemas de integración regional y de unidad en América del Sur creando una nueva institución cuando sabemos que otras instituciones han fracasado, que lo único que vamos a hacer es coleccionar instituciones y dejar un nuevo precedente de que la institución que se creó no funcionó y nuevamente Michael Reid resalta que esa ha sido un poco la tradición hasta el momento en América Latina. Y hace otra crítica que es que lo que hace falta en realidad o otro aporte, que en realidad lo que hace falta es crear un puente, dice Michael Reid, entre lo que es el Mercosur desde el punto de vista económico, hablando solamente de lo político, desde el punto de vista comercial, un bloque o un puente entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Y yo creo que es un aporte válido. En realidad solamente lo vemos desde el punto de vista de las justificaciones de por qué es necesario para impulsar un organismo como este desde el punto de vista político, por ejemplo, con el caso de lo que está ocurriendo en Venezuela, la crisis que hay, pero precisamente UNASUR ha fracasado en sus intentos de llevar adelante alguna posibilidad de diálogo en Venezuela. Así que creo que el artículo lo recomiendo porque lo resume bastante bien. A ver, bueno, yo creo que hay plena coincidencia que esto es un desastre, se ha vuelto un desorden, organizaciones por doquier. La reflexión que yo quisiera hacer es ¿por qué fracasó UNASUR?, ¿no? Y yo creo que la respuesta, siendo yo abogado además, la respuesta es porque las decisiones se tenían que tomar por consenso. Yo recuerdo que cuando llegó Mauricio Macri al poder, hubo un esfuerzo por parte de Argentina de proponer a un secretario general que reemplazara a Ernesto Samper, que fue secretario general de UNASUR por mucho tiempo, expresidente colombiano, y sencillamente no fue posible porque Bolivia y Venezuela se negaban a aceptar el candidato que tenía el voto de los 10 países restantes. Entonces, creo que es un punto a considerar para cualquier organización. Caso contrario en la OEA, donde hay una serie de decisiones que se toman por la mayoría simple de los países, 18, y otras, las decisiones mucho más importantes que se tienen que tomar por la mayoría calificada de 24 países. Entonces, la región necesita pasar por un proceso de maduración, en donde no puede ser que primero que un país pueda bloquear que una organización internacional avance o la voluntad de un país. Eso es lo que pasa en el Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo. Bueno, hay 5 países que tienen derecho a veto y, por ejemplo, en la cuestión venezolana estamos estancados. Sí. Bueno, pero precisamente por eso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha vuelto irrelevante en muchos aspectos. Muchas veces se ha actuado sin su autorización y después también no podemos negar que hay un esfuerzo ya desde hace muchos años y con pocas probabilidades de éxito de reformar ese Consejo porque ha quedado obsoleto dado que su configuración fue al término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que al final, y a esto es lo que iba, es que si un país va a ceder parte de su soberanía, como efectivamente se hace cuando uno accede a formar parte de una organización internacional, también tiene que tener la madurez de decir o de someterse a una serie de reglas que no solamente se van a cumplir, sino que efectivamente en el diseño inicial permitan que la organización avance, así no haya un consenso. Porque si la regla es el consenso, entonces entramos en este juego en donde la voluntad de un país o de pocos países puede ir incluso en contra de la mayoría y hacer lo que pasó con UNASUR, que es que al final la organización no podía hacer nada porque había una inmensa mayoría de países que tenían un acuerdo, pero con que Bolivia estuviese en contra, pues entonces no había forma de avanzar. Vamos a hacer una nueva pausa. Al volver vamos a hablar de Perú y del caso de Brecht. Sigue teniendo ramificaciones. Le vamos a preguntar a María Luisa sobre por qué la oposición está preguntándole ahora al ministro de Justicia sobre ese escándalo.
La sombra de Odebrecht sigue opacando, tapando la luz de la normalidad en los países de América Latina y está pasando de nuevo en el Congreso de Perú, donde la oposición le está preguntando al ministro de Justicia sobre ese escándalo. María Luisa, hemos sabido en las últimas horas que la constructora va a poder volver a trabajar, a acceder a licitaciones públicas, a pesar de lo que la gente conoce y asocia a esa constructora brasileña con la corrupción de nefasto pasado en el Perú. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que se firmó un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Bajo ese acuerdo, los exfuncionarios de Odebrecht que trabajaron en el Perú pueden declararle a las autoridades peruanas sobre los aportes que entregaron a ex candidatos para sus campañas presidenciales y a expresidentes. Recordemos que el Perú es uno de estos países que ha sido afectado directamente por la corrupción que se inició en el Brasil a través de este pago de sobornos de la constructora Odebrecht para obras públicas. Odebrecht, a través de su exdirectivo, que trabajó en el Perú, en Lima, en la oficina que tenía Odebrecht durante 12 años, durante varios gobiernos, desde Alan García, Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, ha confirmado a las autoridades peruanas en anteriores oportunidades, a fiscales peruanos, que efectivamente tanto el expresidente Alejandro Toledo, el expresidente Alan García Pérez y la ex candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, que está con arresto preventivo en este momento de 36 meses, y que incluso el expresidente Ollanta Humala recibieron dinero. Lo que viene ahora es precisamente la entrega de pruebas y una serie de información que podría llevar a que expresidentes y excandidatos a la presidencia efectivamente enfrenten un juicio, porque ahora todo está en etapa de investigación preliminar. En este momento, el día de hoy, está el ministro de la Justicia peruana, Vicente Ceballos, en un proceso de interpelación. Hasta hace algún momento ese proceso se había suspendido porque no había quórum en el Congreso, pero si se alcanza el número de congresistas que se requiere para que se inicie la sesión, habría un proceso de interpelación donde el ministro tendría que explicar cómo funciona este proceso de acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y las autoridades peruanas. Odebrecht podría volver a funcionar en el Perú y podría tener acceso a hacer obras públicas, lo cual es muy controversial para muchos peruanos, a cambio de pagar una reparación y a cambio, por supuesto, de entregar las evidencias que implicarían, como digo, a expresidentes y ex candidatos a la presidencia. Es un caso de vital importancia. Y lo último, simplemente señalar que es notorio y es evidente el esfuerzo principalmente de congresistas fujimoristas y apristas de bloquear, de torpedear, de socavar las investigaciones que está haciendo la Fiscalía, y lo que el ministro está tratando es de no pisar el palito y dar más información de la que no debe en público sobre un acuerdo que se ha cerrado para que sea precisamente cauteloso y que no se entregue información de manera pública, y es lo que los fujimoristas están tratando de hacerle, tenderle una trampa al ministro de Justicia. Complicada la situación en Perú, la seguiremos de cerca, María Luisa, y te volveremos a invitar porque realmente son demasiados flancos los que hay que tener en cuenta. Oigan, me imagino que a ninguno de ustedes le gusta mucho pagar impuestos, ¿cierto? Se acaba de publicar un interesante informe que hemos querido ponerlo en esta mesa de análisis, un informe que se llama Estadística Tributaria de América Latina y el Caribe, que han elaborado diversas organizaciones internacionales como la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL, etc. Este informe lo que revela es la tasa impositiva en los países, y lo que sabemos es que, por ejemplo, en los países donde se pagan menos impuestos del continente americano son Guatemala, un 12,6%, la República Dominicana, un 13,7%, y Perú, precisamente, un 16%. En los que más se paga, Cuba, el paraíso socialista, eso es curioso, ¿no? Un 41,7%, Brasil un 32,2%, Argentina 31,3%, Uruguay un 27% o casi un 28%, Bolivia un 26%, Nicaragua un 22% y así sucesivamente. Mariano, ¿qué nos dice la lista? Bueno, creo que, a ver, una cosa es el porcentaje de impuestos que se paga, y luego creo que es la gran preocupación de la inmensa mayoría de la ciudadanía, es cuáles son las consecuencias o cómo se palpa ese pago de impuestos en términos de servicios, infraestructura y en el día a día de los ciudadanos. Creo que en el caso de Cuba, por ejemplo, que es el primer país, está clarísimo que en teoría se pagan muchos impuestos, pero no hay
o al menos una buena infraestructura, ¿no? En el tema de servicios en ese país quizás habría que introducir tal debatible. vez el elemento de cuánta gente paga de la Claro, población, ¿no? Claro. No, Porque y yo la creo que economía sumergida o la economía informal en los países de América Latina, particularmente en donde no hay infraestructura de Estado o hay grandes poblaciones que viven en situación de pobreza o próximos a la pobreza, pues probablemente no están en ese sistema. Sí, no, y ese es un elemento importante, cuánta gente paga. Y después también otro elemento que creo que, al menos yo hablo por mi experiencia y conocimiento del caso venezolano, quizás la mayoría de la gente paga, pero paga menos de lo que le corresponde. Y además no hay en realidad una institución seria que se dedique a auditar que efectivamente tanto personas naturales como personas jurídicas efectivamente están pagando lo que les correspondería. Entonces creo que el tema de los impuestos en América Latina es un tema que requiere de dos cosas principalmente. Uno, que efectivamente la ciudadanía sienta que lo que paga, no solamente en impuestos sobre la renta, sino también impuesto al valor agregado por el pago de servicios, efectivamente está teniendo una consecuencia real en su vida y en su día a día en términos de servicios de educación, transporte, etcétera, etcétera. Sin que eso pase, sin que haya gobiernos efectivos, va a ser difícil avanzar en ese tema. Y dos, como contraparte de eso, pues que efectivamente hayan instituciones serias que se dediquen a asegurarse que tanto las personas como las empresas paguen lo que le corresponde, y si no lo hace, pues entonces sea sometido a una penalidad que obviamente pues el tema de los impuestos también se conecta mucho con lo que hablábamos recientemente de la corrupción. En la medida que haya corrupción, hay una falta de incentivo muy grande para que los ciudadanos paguen impuestos. Yo creo que también, yo vengo de Uruguay. Uruguay es un país que paga muchos impuestos. La gente se queja porque se cree muy europeo, pero en realidad lo que recibimos por esos impuestos no siempre es como en Europa, o por lo menos en los países donde funciona el tema de impuestos. Yo creo que hay otro problema en América Latina y tiene que ver con la capacidad de la gente de exigir por lo que paga. Porque el tema de lo que en inglés se conoce como accountability, que es exigirle a los líderes de los países, cuentas por lo que están haciendo y que, bueno, yo le doy mi dinero, le doy mi confianza para que usted me gobierne, por favor, haga, ¿no? Cumpla con esa, honre esa confianza. Yo creo que en América Latina en general no hay una costumbre, no hay suficiente, quizás, no sé, educación política o tradición de exigir a los gobernantes que cumplan lo que prometen y que cumplan sobre todo con los servicios que el Estado debe dar, que garanticen que el Estado da servicios por el dinero que pagan en los impuestos. Entonces, claro, la gente dice, entonces no pago y evado, porque veo que o hay corrupción o no se hace, no me ofrecen lo que me dicen. Pero pagar impuestos es algo que a nadie le gusta. Yo recuerdo al final de la década de los 70, principios de los 80 en España, la salida del franquismo, había muy poca gente que pagaba impuestos. Cuando llegó la democracia a España, hubo una campaña impulsada por las autoridades en el que lo que intentaron era cambiar la percepción de que el vivo se libraba de pagar impuestos y era aplaudido socialmente. ¡Uy, no he pagado impuestos! O mira que he dicho que no tengo esta casa porque la he puesto a nombre. Y se exhibía como algo a tener en cuenta y era aplaudido y valorado en el día a día Hoy en día, cuando alguien quiere pagar impuestos, tiene que pagar impuestos, el principal temor que uno tiene es, me van a hacer lo que se conoce en España como la paralela, que es que las autoridades vuelven y te dicen, oiga, su declaración de impuestos, le hemos detectado estos errores, por lo tanto, le abrimos una investigación o un reporte paralelo. Y ahí hay un cierto miedo. Pero el concepto de pagar impuestos está más aceptado, institucionalizado, y yo creo que ha cambiado esa percepción. Me ha costado unas décadas, pero... No, yo creo que hay un cambio también en América Latina en algunos países, pero insisto con que tiene que haber una sensación de que lo que uno paga va a algún lado y eso sirve a la gente. O sea, si yo pago impuestos, si tengo un excelente sistema de justicia y mis hijos pueden ir a un colegio público y no hay problema, y si la salud funciona perfecto, entonces yo pago impuesto feliz, porque me resuelve todos los problemas que yo debería, si no, resolverlos de otra manera. Pero si yo pago impuestos y al mismo tiempo tengo que pagar un colegio privado, pagar una salud privada, pagar seguridad privada, entonces genera... Tengo que cambiar el tema. María Luisa, quiero preguntarte por la portada de la revista Time. Se la conceden a Alexandria Ocasio-Cortez. Es esa figura joven dentro de los demócratas, estrella naciente y creciente, que está ganando influencia, está dentro de la órbita de lo que sería la filosofía de el socialismo demócrata o democrático que inspira fundamentalmente Bernie Sanders.
Sí, yo creo que Alexandra Ocasio-Cortez ha logrado de alguna manera, digamos, impulsar dentro del Partido Demócrata una movida más hacia la izquierda, ¿no? Con sus políticas, con sus propuestas desde que era candidata. Probablemente sin una Alexandria Ocasio-Cortez no habría ahora en este momento discusiones en la mesa política en Estados Unidos, en el tapete, sobre temas como, por ejemplo, la necesidad de que los que tienen más dinero paguen más impuestos, hablando del tema de impuestos, sobre la necesidad de que la salud pública y el derecho a tener mejores condiciones de vida en los Estados Unidos debe ser de manera equitativa. Una serie de temas que los demócratas las han hecho propias, pero que no han impulsado nada en el Congreso. La presencia de ella abre la posibilidad de que ese tipo de posturas se presenten con proyectos en algún momento en el Congreso y que avancen en la recta final, y probablemente va a ser muy importante también la presencia de ella en la campaña presidencial que ya ha comenzado de alguna manera. Además tiene una gran facilidad para conectar con las audiencias a través de las redes sociales. Ha dado algunos cursos incluso a sus propios colegas dentro del Congreso. Cuidado. Tiempo para la mala semana, para saber quién se lleva ese nefasto premio que entregamos al final de la semana aquí en Club de Prensa. Mariano, ¿a quién premiamos esta semana? A ver, para mí es la empresa estadounidense Boeing, fabricante de los aviones que han tenido tragedias recientes. Trascendió esta semana que la empresa no incluyó en los dos aviones que se han caído, el último en Etiopía, un sistema de seguridad y de alerta, de alarma ante fallas técnicas, porque cobraba un precio adicional por incluir ese sistema. Yo creo que esto es un gran momento para que la empresa ponga en primer lugar la seguridad, y también los organismos reguladores le exijan que no cobre adicionalmente por ese servicio. La mala semana para Boeing, Alina. Cristiano Ronaldo. Le pusieron una multa de 20.000 euros por gestos obscenos en el partido contra el Atlético de Madrid, la Juve contra el Atlético de Madrid, porque bueno, se agarró los genitales, no fue muy bien recibida semejante gesto. Y además el New York Times informó esta semana que la Juve no va a venir a jugar partidos amistosos a Estados Unidos porque pesa sobre Cristiano Ronaldo hay una investigación sobre presunta violación a una mujer en el 2009. La mala semana de Alina para Cristiano Ronaldo. Cerramos con María Luisa. Mala semana para más de 4.000 estudiantes en Charlottesville, Virginia, que han tenido que dejar ir a clases por segundo día consecutivo, el día de ayer y el día de hoy, tras una serie de amenazas por parte de grupos supremacistas de atacar, en particular una escuela de secundaria pública, un ataque proferido directamente contra estudiantes de color, negros e hispanos. Y es mala semana porque estamos a 2 años de lo que ocurrió en Charlottesville, y esto nos recuerda que los grupos supremacistas siguen en aumento en Estados Unidos. La mala semana de nuestros invitados. Aquí terminamos esta semana de análisis en este Club de Prensa de hoy. Gracias a nuestros invitados por habernos acompañado, y a ustedes, como siempre, por sintonizarlos, por la generosidad de su tiempo, por la confianza. Que tengan un feliz fin de semana. Volvemos el lunes.